Buenos días, mi nombre es Joner Amaya y les vengo a presentar mi seminario titulado Compuestos organometálicos, espectroscopía RMN de compuestos organometálicos. En este seminario vamos a estar discutiendo sobre una de las técnicas de caracterización más común e importantes que existen para los tipos de compuestos que estamos trabajando, es decir, los compuestos organometálicos. Se trata del análisis por espectroscopía RMN. Estos métodos, ¿verdad? Para la determinación de estructuras moleculares de dichos compuestos, ¿verdad? Aparte de la espectroscopía de RMN, también existen otros como el análisis de estructura cristalina de rayos X. Solo que en este seminario vamos a estar concentrándonos en la primera técnica, que es la espectroscopía de RMN. Ambas técnicas se complementan y las mediciones se realizan en distintos estados de agregación. En el caso de la espectroscopía de RMN en estado sólido, se ha aplicado cada vez más en la química organometálica. Existe específicamente una técnica de espectroscopía llamada espectroscopía de RMN de carbono 13. A pesar de la baja abundancia natural, alrededor de 1.1%, y la receptividad relativamente baja del núcleo de carbono, que es aproximadamente 1,6% de hidrógeno 1, la espectroscopía de carbono 13 de RMN se ha convertido en una herramienta indispensable en el estudio de compuestos organometálicos. Las características esenciales de la espectroscopía de carbono 13 de RMN como aplicación de los compuestos organometálicos son las siguientes. La primera, en ausencia de otros núcleos magnéticos, muestran singletes afilados. Dado que la dispersión de la señal es muy superior en carbono 13 de RMN que en la espectroscopía de hidrógeno 1 de RMN. Los espectros de carbono 13 RMN se prestan al análisis de moléculas y mezclas de isómeros, así como el reconocimiento de detalles estructurales finos. Por su parte, si el átomo del metal central tiene un momento magnético, es una alta abundancia isotópica y tiempos de relajación que no son demasiado cortos, se observarán acoplamientos escalares. Este último proporcionará entonces la observación de la naturaleza del enlace del metal ligando. Por su parte, el análisis de los espectros de RMN de carbono 13 acoplados proporcionan las constantes de acoplamiento llamadas J de carbono 13 hidrógeno 1, junto con los valores de los espectros de RMN de J de hidrógeno 1 que reflejan la estructura del ligando y los estados de hibridación de los átomos de carbono. La revelación, ¿verdad?, de estas constantes de acoplamiento geminal y vecinal proporcionan información sobre los cambios inducidos por la coordinación en el orden intraligando, en el orden de enlace intraligando. Las técnicas especiales permiten estudiar las especies isotopoméricas que contienen dos núcleos carbonos vecinos, incluso en abundancia natural, de modo que las constantes de acoplamiento J de carbono 13 también están disponibles. Este parámetro revela nuevamente los estados de hibridación de los respectivos átomos de carbono, así como los órdenes de enlace carbono-carbono en el ligando. Además, para los complejos de un cierto metal, generalmente hay una correlación lineal entre las constantes de acoplamiento y las longitudes de enlace. La espectroscopía RMN de carbono 13 es particularmente adecuada para el estudio de los procesos de intercambio. La dispersión de los cambios químicos en los espectros de carbono 13 RMN es aproximadamente 5 veces más grande que en los espectros de RMN hidrógeno. Por lo tanto, los procesos considerablemente más rápidos pueden ser estudiados por la espectroscopía de carbono 13 RMN sobre el rango dinámico total. Por lo tanto, la orientación del ligando, por ejemplo, el ciclo octatreno, ¿verdad?, en FeSO3, ¿verdad?, solo es susceptible de estudiar mediante espectroscopía de RMN hidrógeno 1 en la región de intercambio rápido, mientras que la espectroscopía de RMN carbono 13 puede usarse para investigar el rango total de un intercambio lento a rápido. Además, los patrones de división simuladores a menudo se encuentran en los espectros de RMN carbono 13, lo que hace que los análisis de forma lineal sean menos engorrosos que para los respectivos espectros de RMN de hidrógeno 1. Vamos entonces a hablar de los cambios o desplazamientos químicos para el núcleo de carbono 13 en compuestos organometálicos de tipo diamagnético.
En los intentos de interpretación cuantitativa, el término de apantallamiento, sigma, introducido por Ramsey, se suele emplear en lugar de desplazamiento químico. Los desplazamientos químicos se rigen por los términos de apantallamiento diamagnético y paramagnético, como se observa en la ecuación que vemos en esta presentación. Sigma I es igual a sigma I diamagnético más sigma I paramagnético más sigma IJ. Es decir, la contribución de todos estos términos. Por su parte, el término de blindaje diamagnético, el sigma dia, explica el movimiento estérico no perturbado de los electrones y juega el papel dominante de la espectroscopía de RMN. El término de protección paramagnético, sigma para, corrige para posibles perturbaciones de movimiento electrónico y para la distribución de carga nosférica y contrarresta el término de sigma dia. Según Ramsey en 1950, sigma para se puede calcular usando la siguiente ecuación si se adopta una energía de excitación electrónica media llamada delta E, que está asociada con la siguiente ecuación. Además del radio medio R de los orbitales 2p del átomo de carbono respectivo, contiene los parámetros Q y J, ¿verdad? Que es la densidad de electrones en el átomo I. Y, ¿qué digo? El término anterior es Q y I. Y Q y J, que corresponde a los órdenes de enlace entre los átomos I y J. El tercer término, no local, sigma y J, describe la influencia de los electrones remotos, el efecto de corriente del anillo. Este término generalmente se descuida para el núcleo de carbono 13 en discusiones rudimentarias. La coordinación de un ligando orgánico a un fragmento de metal afecta las frecuencias de resonancia de los núcleos del ligando de manera característica. Este cambio de coordinación, conocido como delta gap, este término, ¿verdad?, se define como la diferencia de cambio químico entre el ligando libre unido al metal. Cambios químicos para ligandos unidos, ¿ok? Tenemos entonces el primer caso, complejos de metal alquil. Los valores de delta carbono 13 de los átomos de carbono alfa unidos directamente al centro del metal dependen en gran medida de la naturaleza del metal y los ligandos auxiliares. Se observan cambios de coordinación positivos y negativos. Los valores positivos de delta de carbono 13, cambios en el campo, se encuentran principalmente para complejos de circonio, niobio, entre otros metales. ¿Okay? Estos pequeños valores positivos generalmente se encuentran para los átomos de carbono, mientras que los valores negativos muy pequeños, si están presentes, se encuentran para los anteriores para el beta carbono y estos para los gamma carbonos. Tenemos entonces el segundo caso, complejos de metal de carbeno y carbino. Los valores de delta de carbono 13 para los complejos de carbeno y carbino se encuentran en el rango de delta de 200 a 400 ppm. También se encuentra el desarrollo de una magnitud similar para los iones de carbenio. Por lo tanto, es razonable concluir que los átomos de carbono, de carbeno y carbino en sus respectivos complejos metálicos tienen una carga positiva parcial. De manera similar a los iones de carbenio, los sustituyentes donantes como OR y NR en el átomo de carbono del carbeno causan cambios pronunciados en el campo ascendente de las señales de carbono. Tenemos por último los complejos de metal carbonilo. Los valores de delta carbono 13 para los carbonilos metálicos se encuentran en los rangos entre 150 a 220 ppm para grupos de carbonilos terminales y delta de 230 a 280 aproximadamente ppm para unir carbonilos. ¿Okay? A continuación entonces observamos, ¿verdad?, el espectro RMN para estos compuestos organometálicos con diferentes ligandos carbonilo para distintos metales. El grupo de metales, el blindaje del núcleo de carbono carbonilo aumenta al aumentar el número atómico. ¿Okay? Ejemplo, para los carbonilos de cromo, 212, para carbonilos de molibdeno, 202, para wolframio, 192, ¿okay? Y para los complejos estructuralmente relacionados del mismo metal central. Se han establecido correlaciones entre el cambio químico y la constante de fuerza de la vibración de estiramiento. ¿Okay? Y el aumento de las constantes de fuerza se paraliza por un mayor blindaje. Esto es según Butler en 1979. Cambios químicos para ligandos unidos por R.
En los complejos de olefina metal se observan grandes cambios de coordinación negativa, cambios en el campo ascendente, para los protones y los núcleos de carbono 13. Varios autores han intentado la relación de delta de hidrógeno 1 y valores de delta de carbono 13 sobre la base de una contribución dominante. Las posibles fuentes de los cambios de coordinación pueden incluir cambios en la densidad de carga en los átomos de ligando, cambios en el orden intraligando enlace pi, cambios en los estados de hibridación de los átomos de carbono unidos por metales y algunos efectos de anisotropía. En el caso de los complejos de diolefina, los cambios de coordinación para los átomos de carbono de término C1 son más grandes hasta 3 veces que los de carbono centrales C2, y esta relación de delta C1 entre delta C2 dentro de un grupo de metales aumenta al aumentar el número atómico. Fíjense que estos efectos son en parte las declaraciones contradictorias y dependientes de la naturaleza de la influencia dominante. ¿Ok? Esto según un autor llamado Transganowski en 1974 y Norton en 1974. Sin embargo, se ha realizado un progreso significativo en las últimas dos décadas en el cálculo de los parámetros de RMN. El estado actual de la técnica se describe en un volumen según Kaup en 2004. Los espectros característicos de carbono 13-RMN también se muestran mediante complejos de N-alil y N-diolefina. En los complejos de alilo, los núcleos de carbono terminal generalmente están más fuertes, ¿verdad?, que los átomos de carbono central. Para los complejos de alilo de los metales, el blindaje de los núcleos de carbono terminales y de carbono generalmente aumenta en el orden de paladio, es menor que níquel, menor que platino. Acá entonces tenemos el ejemplo de estos valores para el complejo de butadieno, de N a la 4, de acticidad 4 de butadieno, del tricarbonilo de molibdeno. Bueno, de un metal característico que puede ser hierro, rutenio o osmio. ¿Ok? Entonces tenemos esta relación, este cociente para esos tres metales. Una posible justificación para esta tendencia es la rehibridación más extensa de los átomos de carbono terminal en complejos de los metales más pesados. El espectro de RMN carbono 13, de hidrógeno 1, del cicloheptatrieno, ¿okay?, de tricarbonilo de hierro, puede ilustrar la diferencia de protección entre los átomos de carbono de olefina coordinados y no coordinados, así como entre los átomos de carbono terminal y central en el segmento de N a la 4 butadieno de una oligolefina coordinada. La baja intensidad de carbonilo es típico de los carbonilos metálicos y se deriva de la ausencia de átomos de hidrógeno unidos directamente a los átomos de carbono. Para el núcleo carbono, en los tiempos de relajación de carbonilos largos y por lo tanto se encuentra en saturación parcial. ¿Okay? En la siguiente lámina, entonces podemos encontrar estos espectros RMN para el cicloheptatrieno, ¿okay?, y el cicloheptatrieno libre, ¿okay?, cuando está unido y cuando está libre. Y sus intensidades de señales para diferentes valores de constantes de acoplamiento. De constante de acoplamiento, no, disculpen, de tiempos de relajación. Ahora sí vamos a introducir las constantes de acoplamiento J de carbono 13X. En la solución fluido, en virtud del movimiento molecular térmico, a través de las interacciones dipolares del espacio, se promedian a cero y se observan en las interacciones de acoplamiento de spin de giro escalar, ¿okay?, JNAX, que son transmitidas por los electrones. Estos acoplamientos escalares son independientes de la intensidad del campo magnético externo. Por lo general se expresan en unidades de frecuencia Hz y N designa el número de enlace entre los átomos de A y X. Si se comparan los acoplamientos escalares entre diferentes tipos de núcleos, es más conveniente emplear las constantes de acoplamiento reducidas, las K, en lugar de las constantes de acoplamiento escalares. Los primeros reflejan la influencia del entorno electrónico de una manera más directa, ya que son independientes de las magnitudes y el signo de las proporciones magnetogénicas. Las constantes de acoplamiento reducido se definen según la siguiente relación. ¿Ok? Esto generalmente se representa como la suma de término orbital, KOD, el término dipolo, KDD, y las contribuciones del término de contacto de Fermi, KFC. ¿Ok?
y entonces se observa la contribución de estos tres términos. Para los elementos más ligeros, sin pares solitarios de electrones, por ejemplo, hidrógeno 1, carbono 13, el acoplamiento a través de un enlace está dominado por el término de contacto de Fermi y se propuso la siguiente relación muy simplificada, propuesta por Pupple en 1964, donde delta E es la energía media de excitación del triplete, ¿okay? SA a la 2, 0 y SX a la 2, 0. Representan las densidades de electrones en los orbitales de valencia en los núcleos A y X, respectivamente. Por su parte, el P del cuadrado SASX es el orden de enlace S entre A y X en las discusiones sobre el acoplamiento de spin giratorio a través de varios enlaces y para átomos con pares solitarios de electrones los términos KOD y también KDD deben ser considerados. Por lo tanto, estas constantes de acoplamiento J en principio proporcionan sugerencias en cuanto al estado de hibridación de un cierto átomo de carbono y los valores típicos de J en hidrocarburos lineales son 125, 157 y 250 Hz, ¿okay? Para SP2 y hibridación SP3 respectivamente. Por lo tanto, se aplica la siguiente regla general. ¿Okay? Ahí fíjense que tenemos diferentes constantes de acoplamiento para algunos complejos R y sus ligandos libres. ¿Okay? Ahí tenemos entonces, se observa que la coordinación puede aumentar la constante de acoplamiento y dejarla sin afectar o disminuirla. ¿Okay? Una explicación simple para el aumento de J encontrada para los complejos de N-arenos y N-ciclopentadienilos, aunque bueno, que aún esta explicación no está disponible y según Gunther, 1980, las constantes de acoplamiento para los complejos de olefinas, como se observa acá en la imagen. Fíjense que adicionalmente puede discutirse con referencia a estos datos estructurales la disminución en J para el, para un complejo de etileno tras la complejación en los, en los diferentes metales puede ser de relación por una rehibridación parcial de los átomos de carbono SP2 a SP3, que está en línea con los datos estructurales para los complejos de N-olefina. Del mismo modo, la disminución de carbono e hidrógeno para los átomos de carbono terminal es el resultado de la rehibridación que disminuye la contribución S orbital del enlace carbono-hidrógeno. Los átomos de carbono central aparentemente permanecen hibridizados y en particular los complejos de butadieno de los metales de transición, como se juzga a partir de datos estructurales, se describen mejor como metalociclopentenos. Estas discusiones están más involucradas para los complejos del tipo carbonilo, ¿verdad? Con hierro, como en este caso hay una torcedura a lo largo del enlace carbono-carbono terminal y la rehibridación. Si bien a menudo es posible con retrospectiva explicar una tendencia observada en las constantes de acoplamiento, este parámetro aún no se puede considerar como una herramienta de diagnóstico poco ambigua. Las constantes del acoplamiento contienen información sobre la naturaleza del enlace metal-carbono y se encuentran valores considerablemente más altos para los complejos sigma que para los complejos pi. Esto a su vez es un resultado del carácter S. Fíjense que acá entonces observamos que en el primer complejo de ciclopentadienilo con rodio, ¿verdad? El enlace rodio-carbonilo se caracteriza por una constante de acoplamiento de 26 Hz, mientras que para el ligando al hilo presenta de 14 a 16 Hz. Y para el segundo, con base a la constante de acoplamiento J de 1.5 Hz, se propuso que el átomo de carbono exocíclico del ion enriquecido alfa ferrocenil carbenio en el átomo de carbono exocíclico no está unido al átomo de metal central, ya que los enlaces de carbono con hierro generalmente dan lugar a las constantes acoplantes de aproximadamente 9 Hz, mientras que los valores de 1.5 y 4.5 Hz se observan para enlaces de hierro con complejos R. Esto según Corix en 1983. Entonces, como consecuencia, vamos a seguir explicando un poco acá, como consecuencia de las diferentes relaciones magnetogénicas y valores de las constantes de acoplamiento J se extienden en un amplio rango. Por lo tanto, en contraste con los pequeños valores mencionados anteriormente, las constantes de acoplamiento considerablemente más grandes se encuentran para otros metales, como por ejemplo, tenemos
diferentes valores como 43 Hz, tenemos 126 Hz, ¿ok? 2013 Hz, ¿ok? Entre otros. Incluso en el caso de una alta abundancia isotópica del metal activo de RMN, el acoplamiento J solo es observable si los tiempos de relajación de ambos núcleos involucrados en el acoplamiento de spin giratorio son largos en relación 1 entre 2 veces J. Es decir, por ejemplo, en el NIL presenta entonces 1 entre 2 veces J. ¿Ok? Y esta condición generalmente se cumple para las interacciones entre los núcleos de I igual a un medio. Si por otro lado el tiempo de relajación para uno de los núcleos de acoplamiento es muy corto, aparece un singlete afilado en lugar del multiplete. Esta situación típicamente surge en J con acoplamiento a núcleos con un motivo cuadrúplico. Vamos entonces a hablar ahora de las constantes de acoplamiento geminal que proporcionan información estereoquímica sobre los complejos. Entonces en la imagen tenemos para el siguiente complejo de metal de transición pesado como de osmio, de rodio y platino las constantes de acoplamiento geminal que difieren fuertemente en magnitud para cis y geometría trans. Ejemplo, para el cisplatino, ¿verdad? El acoplamiento asciende a 104 Hz, mientras que para la constante de acoplamiento para, para platino es de solo 9 Hz. Las constantes de acoplamiento vecinales, por su parte, ¿ok? Se rigen por la longitud del enlace único o doble central, el ángulo de torsión y la electronegatividad de los sustituyentes. La dependencia del ángulo de torsión phi, ¿ok? Está dada por un tipo y la electronegatividad de los sustituyentes. Esta dependencia del ángulo de torsión viene dada entonces por una ecuación del tipo Karplus, como se observa a continuación. ¿Okay? Entonces ahí tenemos que, por lo tanto, los estudios de platinaciclos, perdón, y de lo trimetil, ¿verdad? De hexo y norbonilo han demostrado que las constantes de acoplamiento en los segmentos metal-carbono muestran una dependencia de tipo Karplus en el ángulo de torsión phi. Acá en la siguiente imagen, entonces podemos encontrar constantes de acoplamiento para el estaño 119, carbono 13, medidas en Hz. ¿Okay? Tenemos diferentes valores dependiendo de las uniones correspondientes. Los parámetros derivados experimentalmente A, B, C, que se muestran en la imagen para la relación de Karplus, se pueden aplicar al estudio de la estructura y la conformación de los compuestos organados, ¿verdad? Según Kuivila, 1974. En complejos metálicos de N4 1,3 dienos, en los que el ligando está en pi en lugar de sigma, las constantes de acoplamiento vecinales unidas proporcionan información sobre la geometría del ligando. Tras la coordinación de un fragmento de metal, las constantes de acoplamiento cis vecinales y de acoplamiento trans vecinales se reducen a diferentes extensiones. Este efecto puede explicarse mediante una torsión del enlace carbono-carbono terminal, de modo que el sustituyente endo se aleja del metal y el exo sustituyente hacia el metal. En el caso del 4-metil 1,3 pentadieno, ¿okay? Con los ligandos carbonilo y hierro, la constante de acoplamiento vecinal, ¿okay? Se reduce a tal grado que se vuelve más pequeño que el acoplamiento y una situación nunca encontrada para olefinas gratuitas, ¿ok? Puede entonces argumentarse según Philipson en 1988. Entonces aquí tenemos en esa imagen para esos complejos de olefinas, ¿verdad? Las diferentes constantes de acoplamiento y cómo se van aumentando y cómo se van reduciendo de acuerdo si los sustituyentes son endo y exo. Por su parte, existe una influencia en los procesos dinámicos. La espectroscopía de RMN, ¿okay? De carbono 13 no se limita al análisis de las estructuras moleculares estáticas. Es adecuado para el estudio de procesos intra e intermoleculares reversibles y la determinación de las energías de activación respectivas, ya que la forma de línea de las señales de resonancia en estos casos muestra dependencia de la temperatura. Para los procesos dinámicos en los que un núcleo observado se transfiere del entorno magnético A al entorno magnético B,
con una velocidad constante K, los siguientes casos de limitación pueden distinguirse. Tenemos entonces el límite de intercambio lento cuando K es mucho menor que delta omega. Tenemos la región de coalescencia, ¿verdad? Donde K es aproximadamente delta omega. Y tenemos la región del límite de intercambio rápido cuando K es mucho mayor que delta omega. El delta omega es la diferencia en la frecuencia de resonancia en los núcleos observados en los dos entornos magnéticos. La interpretación cuantitativa de estos espectros es posible sin la simulación por computadora solo para el caso más simple que implica un cambio periódico entre dos entornos magnéticos, intercambio de dos sitios. Para este tipo de proceso de intercambio que ocurre con frecuencia en la práctica, las constantes de velocidad dependientes de la temperatura se calientan fácilmente con la ayuda de fórmula aproximada. Suponiendo que las poblaciones iguales de los sitios A y B, se aplican las siguientes expresiones en la región de intercambio lento. Entonces por acá tenemos K es igual a pi con esa diferencia que en el punto de la coalescencia. Tenemos también K con esa expresión en la región de intercambio rápido. Y el término W representa el medio ancho en ausencia de intercambio. ¿Okay? Es el ancho de la señal de solvente en Hertz. Y WZ es el medio ancho de la señal ampliada por el cambio. Si el espectro se registra a diferentes temperaturas, la entalpía libre de la activación, así como el delta H y como las contribuciones se pueden calcular mediante la fórmula de Eyring, la que ya conocemos de físico-química. La entalpía de activación, delta H, es una medida de la altura de la barrera de energía, la entropía de activación como refleja el cambio en la geometría al acercarse al estado de transición. Ya son conceptos que hemos estudiado con anterioridad. En muchos procesos de intercambio, varios núcleos magnéticos activos, ¿verdad? Como por ejemplo hidrógeno 1, se ven afectados simultáneamente. ¿Okay? La elección apropiada del núcleo a medir simplifica considerablemente el análisis del proceso de intercambio. Alternativamente, para verificar la consistencia interna, se recomienda una investigación del proceso de intercambio utilizando todos los núcleos activos de RMN. ¿Okay? Y en la espectroscopía de RMN carbono 13, por otro lado, se aplica el caso de intercambio de dos sitios más simple. ¿Okay? Los siguientes parámetros se derivaron entonces para los espectros, como se observan a continuación. Aquí tenemos entonces el espectro RMN de carbono 13 para ese complejo de rodio, ¿verdad? Donde observamos entonces las diferentes valores según el caso de intercambio rápido, coalescencia de las señales y el intercambio lento. Vamos entonces ahora a discutir sobre la espectroscopía de RMN de hidrógeno. Las resonancias magnéticas de protones para los compuestos de metal de organotransición ya magnéticas se observan en el rango de 25 mayor a delta H mayor a 40 ppm. Los complejos organometálicos paramagnéticos pueden dar lugar a cambios químicos de varios ciertos de ppm. ¿Okay? Ejemplo para C6H62, ¿okay? Que tiene un delta de 290 ppm. En el último caso, la detección depende de ciertas restricciones impuestas por el tiempo de relajación del electrón pi, spin. ¿Okay? Acá tenemos entonces el espectro RMN de hidrógeno 1, ¿okay? Para este caso, ¿okay? Para este tipo de ligandos. Ok. En discusiones sobre las propiedades de RMN hidrógeno 1 de los complejos de metal de organotransición diamagnética, es conveniente diferenciar los siguientes tres casos de metal protón, como se observa a continuación. Aquí tenemos entonces el primer caso, A, que es directamente unido a M, el segundo caso, que es hidrógeno unido al enlace carbono N, y por último tenemos el caso de hidrógeno unido a C. Para el caso número A, los átomos de hidrógeno unidos por metales, que en la química organometálica se consideran condiciones hídricas, ¿okay? Experimentan un blindaje particularmente fuerte. ¿Okay? En la siguiente tabla entonces podemos observar entonces esos valores de delta para hidrógeno 1 para diferentes ligandos y compuestos organometálicos. Para los compuestos relacionados
¿ok? Tiende a aumentar con el aumento del número atómico en un periodo. Sin embargo, las tendencias de grupos suaves no son discernibles. Un hidruro de puente UH, ¿ok? Vamos a colocar otra vez la tabla, ¿ok? Absorbe un campo más arriba que un hidruro terminal. Las cargas positivas dan como resultado resonancias en el campo, mientras que las cargas negativas conducen a cambios de campo al azar. Los grupos de metales de hidruros, en los que el ion hidruro está enlazado en la cavidad del metal, que muestra un comportamiento de RMN totalmente distinto. ¿Okay? Entonces ahí tenemos casos muy característicos. ¿Okay? Y en estos intentos de racionalizar los datos espectroscópicos de RMN hidrógeno, hidruros de transición, también deben tomarse en cuenta que en contraste con los núcleos más pesados, el protón está expuesto a contribuciones intra e interatómicas de blindaje de magnitud similar. ¿Okay? Si el rango de valores de delta hidrógeno 1 para hidruros de metales de transición se compararían con el cambio químico de un hidruro de elementos del grupo principal típico, uno reconoce inmediatamente que el metal de transición juega un papel especial como un enlace con átomos de hidrógeno. Por lo tanto, los valores del delta hidrógeno fuertemente negativos se han atribuido al término de blindaje paramagnético del metal de transición vecino, según Buckingham en 1964. Es un rasgo característico de los complejos de metal de transición es la existencia de estados bajos y electrónicamente excitados que se adhieren al estado fundamental bajo la influencia del campo magnético externo. De esta manera, el campo induce un momento magnético en el átomo del metal central que ejerce un efecto sobre el átomo central y un efecto de blindaje sobre el ligando de hidruro debido a la relación de distancia. Este es un efecto no local. Los cálculos químicos cuánticos, según Siegel en 1996, permiten que los componentes diénicos y diamagnéticos y paramagnéticos se consideren por separados, que han confirmado esta imagen. En particular, el papel del fragmento del complejo Ml unido al ion hidruro se puede ilustrar con los datos de RMN hidrógeno de complejos polinucleares de hidruro. Y los cálculos apuntan a la aditividad de las contribuciones paramagnéticas, y este parámetro derivado experimentalmente representa la suma de las contribuciones diamagnéticas y paramagnéticas y también muestra este tipo de gradación. Ok, entonces acá tenemos el segundo caso, donde los protones se fijan a los átomos de carbono unidos por metal, donde se muestra una gama mucho más baja de cambios químicos. Los cambios de coordinación generalmente abarcan, un rango de ppm, ¿verdad? Entre 1 y 4, y siempre son negativos. La gradación de los cambios de coordinación para un ligando de baja simetría se puede determinar mediante una comparación de los espectros de RMN hidrógeno de elena a la 4 cis 1,3 pentadieno de FeSO3 y cis pentadieno libre de 200 megahertz, ¿ok? Donde tenemos un delta de hidrógeno 1 que disminuye en el siguiente orden. Tenemos entonces un endoterminal que es mayor a un exoterminal que es mayor a un central. Los cambios de coordinación como hidrógeno 1 de las unidades se rigen por los efectos locales, carga parcial, rehibridación, y por efectos no locales como anisotropía del grupo vecino del metal, perturbación inducida por la coordinación de los alquilos de anillos diamagnéticos, y una evaluación cuantitativa de esta contribución aún no es posible. Sin embargo, el cambio de coordinación es de considerable valor para lo que estamos hablando. ¿Okay? Las constantes de acoplamiento, como es el caso de los valores de J, la información con respecto a los órdenes de enlace intraligando, los estados de hibridación de los átomos de carbono y la geometría del ligando. Ocasionalmente las constantes de acoplamiento también se resuelven y son características del tipo de unión del ligando metal. Acá entonces tenemos el tercer caso. Acá los protones en los átomos de carbono no son coordinados como era de esperar y muestran cambios de coordinación muy pequeños, mientras que los efectos no locales juegan solo un papel muy menor en el blindaje de los núcleos de carbono. Hacen una contribución significativa al proteger los protones, específicamente
Se esperan contribuciones no locales en los casos en los que la coordinación del metal afecta la corriente del anillo diamagnético que preferirían los arenos. Acá entonces tenemos el caso de el cromo de bis 1,4 decametalieno N-benceno, que es un buen ejemplo. La región en la que el parámetro de delta para carbono 13 cambia el signo, esto corresponde a la superficie cónica que separa las regiones de blindaje y descendente de los arenos libres. La conclusión de la coordinación del metal apaga parcialmente la corriente del anillo diamagnético, sugiere entonces el autor Elsbroich en 1987. Sin embargo, las investigaciones teóricas, según Slayer en el 2000, arrojan dudas sobre esta interpretación. Espectroscopía de RMN de metal de transición. Al igual que en la química de los organilos del grupo principal, la espectroscopía de RMN de núcleos metálicos está desempeñando un papel cada vez más importante en la química de los complejos de metales de transición. Para subrayar la importancia de la espectroscopía de RMN en metal de transición, debe recordarse que fue la detección de la resonancia magnética de núcleos de cobalto 59 que condujeron al descubrimiento del fenómeno de cambio químico, según Proctor Yu en 1951. ¿Okay? Tenemos entonces que los aspectos distintivos de la espectroscopía RMN, ¿okay? TM, incluyen el amplio rango de los cambios químicos de delta M, que también reflejan pequeños cambios estructurales y la participación del término de blindaje paramagnético sigma P. Este último también se rige por la energía de excitación promedio delta E, que se aproxima a la brecha homo-lumo o a la división del ligando, de modo que se espera una relación con la estructura electrónica y se encuentran algunas características y aplicaciones de esta espectroscopía RMN que se pueden ilustrar a continuación. La primera de ellas es la espectroscopía RMN de hierro 57. La receptividad relativa del núcleo de hierro equivale a solo el 0.4% del núcleo de carbono 13. Y el giro nuclear I es igual a un medio de hierro 57. Debido a la absorción de la relajación cuadrupular, puede conducir a problemas de saturación con la intensidad de la señal baja concominante. Los cambios químicos de delta para hierro 57 para compuestos diamagnéticos de hierro abarcan un rango de aproximadamente 12.000 ppm. Para el pentacarbonilo de hierro generalmente se emplea como un estándar externo. Este pentacarbonilo absorbe el extremo superior de la escala de campo. Se han incluido algunos compuestos de coordinación inorgánicos de hierro para comparar en la tabla de correlación. Como el término de blindaje paramagnético es dominante, los cambios químicos para muchos complejos de hierro pueden interpretarse cuantitativamente según Ramsey, bajo el supuesto de una energía de excitación media delta E por la siguiente ecuación. ¿Okay? Entonces tenemos esta ecuación, ¿verdad?, que relaciona los términos antes mencionados. Sin embargo, también debemos recordar que la disponibilidad de espectros de campo alto con imanes superconductores son técnicas especiales de pulso como métodos de estado estacionario y experimentos de transferencia de polarización. Se han hecho estudios de RMN sobre núcleos de I igual a un medio y pequeños momentos magnéticos. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos una amplia gama de aplicaciones. El aumento pronunciado en la sensibilidad en los momentos magnéticos altos es el resultado de la distribución de Boltzmann y sobre todo tiempos de relajación más eficientes. Tiempos de relajación desplegables generalmente son más cortos que 20 segundos. Incluso pueden ser mucho más bajos como 0.02 segundos. Por lo tanto, los espectros de RMN metal de transición se pueden medir incluso con técnicas convencionales de transformación de Fourier, según Venn en 1986. A continuación observamos entonces el espectro de hierro 57, RMN de hierro 57. ¿Okay? Ahí observamos entonces los diferentes valores para los ligandos de este metal. Ok.
Eh, no discutimos sobre los términos de la ecuación anterior, ¿ok? Es importante mencionarlo, que en consecuencia el cambio químico depende de la densidad de electrones en el núcleo Q, los órdenes de enlace Q, la energía media de excitación electrónica, delta E y la distancia media de los electrones de valencia D, ¿ok? Del núcleo. La contribución de los electrones P puede descuidarse para metales de transición con capas D parcialmente llenas. Por lo tanto, el desarrollo del núcleo de hierro en el ferroceno en 1500 ppm en relación con el butadieno puede ser racionalizado por la brecha homolumo más pequeña, un delta E de 0.2 electronvoltios en el primero. Y una contribución adicional es la densidad de carga menor en el átomo de metal central en el ferroceno, formalmente un compuesto de hierro 2. Ok. La dependencia del cambio químico en el estado de oxidación del átomo del metal central es una tendencia general. Las resonancias de los compuestos de hierro 2 ocurren en campos bajos y las de los compuestos de hierro 0 en campos intermedios y superiores. Se observa una desprotección particularmente grande cuando los átomos electronegativos se unen directamente al átomo del metal, como por ejemplo en el N4-fenilbutane 3-ano de hierro tricarbonilo, en complejos de porfirina de hierro 2+. Aquí observamos entonces el efecto de la estado de oxidación, cómo va entonces afectando eh, la tendencia a la brecha de los orbitales y en relación con con los valores de delta para el átomo de hierro. ¿Okay? Por su parte, la influencia de la densidad de carga en el átomo de metal central, ¿okay? En su blindaje magnético también se manifiesta en el hecho de que el rango de cambio químico para los complejos neutros de olefina o diolefina de hierro carbonilo es de menos 600 a 550 ppm. Claramente difiere de los complejos catiónicos, ¿okay? Que se observan allí, que abarca un delta de más 600 a 1500 ppm, como se observa en la siguiente imagen. Contrariamente a la expectativa, el núcleo de hierro en el ferroceno protonado y en los iones de ferrocenilcarbenio es fuertemente blindado en relación con el ferroceno. Esto contiene argumentos simples que solo tienen en cuenta los efectos inductivos. De hecho, la rehibridación de los orbitales de hierro 3D se considera responsable para este blindaje inusual, según Corix en 1983. Estos ejemplos muestran claramente que para racionalizar los cambios químicos en los núcleos mínimos se deben evaluar tanto las contribuciones del término de blindaje paramagnético. Un efecto estereoelectrónico interesante es la dependencia de los cambios delta de hierro 57, de la geometría de la diolefina y de la presencia de sustituyentes alquilo. Esto según Phillips Bohr en 1986. Aquí tenemos entonces valores para el dieno de hierro acoplado a los carbonilos para distintos complejos. Para los complejos de carbonilo de hierro de las diolefinas cíclicas, la desprotección del núcleo de hierro aumenta con el aumento del tamaño del anillo, es decir, con el aumento del ángulo de enlace carbono-carbono-carbono en el sistema S-cisdieno. Por lo tanto, la desprotección más fuerte de los núcleos de hierro se muestra mediante complejos que llevan ligandos de dieno cuyos átomos de carbono se rehibridan más extensamente hacia un orbital P más alto. Efectos similares también se encuentran con metilos sustituidos, como se observa a continuación. Estos efectos estereoelectrónicos que se desmoronan probablemente son causados por modificaciones del ligando metálico D, una superposición y una correlación de un tipo diferente en comportamiento térmico y espectroscópico. Y una mayor estabilidad térmica del dieno, ¿ok? Para los diferentes complejos. Estos complejos se paralelan por el aumento del blindaje de hierro y el aumento de la estabilidad es un reflejo de una brecha homolumo delta E más grande. Por lo tanto, la correlación observada refleja la proporcionalidad. Es decir, el espectro RMN de hierro señala para compuestos con mayor estabilidad térmica en el campo inicial. Ahora vamos entonces a hablar sobre la espectroscopía de RMN de rodio 103. La relación de delta L-1 es especialmente importante en el área de la catálisis organometálica homogénea,
ya que permite una búsqueda específica de complejos que sean adecuados como precatalizadores debido a su labilidad. El uso generalizado del rodio en la catálisis organometálica sirvió como ímpetu para la espectroscopía de rodio 103 RMN. Afortunadamente el otro metal favorito en la catálisis, el paladio 109, exhibe propiedades RMN muy desfavorables. Rodio 103 es uno de los pocos núcleos de igual a un medio con 100% de abundancia. Esta propiedad deseada está limitada por un momento magnético muy pequeño. Sin embargo, la receptividad de rodio 103 excede la de hierro 57 por un factor de 42. Un resultado importante es la correlación repentinamente encontrada entre el cambio químico delta, rodio 103, y la estabilidad de la especie correspondiente. La sustitución del ligando de acetilacetonato de rodio etileno proporciona un buen ejemplo, según Sefton en 1994. Entonces, por acá tenemos que también existe una correlación lineal entre el delta de rodio 103 y la longitud de onda de la banda de absorción de energía más baja en el espectro B visible del complejo. Esto confirma la dependencia de rodio 103 de delta E como lo sugiere Ramsey. Sin embargo, tales relaciones simplificadas solo son válidas dentro de clases de sustancias muy limitadas como un tipo de enlaces idénticos, según Armstrong en 1996. Un ejemplo de espectroscopía de rodio RMN como método de guía en la catálisis organometálica es la hidrogenación de cobalto al ácido fórmico. Esta reacción es catalizada por hexafluoroacetonato, el rodio. Y una variación del ligando muestra que el complejo de protección más baja, es decir, la energía de excitación, exhibe la actividad catalítica más alta, según Leiner en 1997. Tenemos la espectroscopía de RMN de cobalto 59. A diferencia de la mayoría de los metales de transición, los núcleos de cobalto 59 cuentan con una receptividad muy alta, comparable a la del protón. Cobalto 59 de I7 medios también por aquí, también muestra un momento cuádruple relativamente alto, de 0.40 bar. En consecuencia, para los compuestos de órgano cobalto de baja simetría o de dimensión molecular grande, pueden surgir anchos de línea muy grandes, de 5 a 30 kHz, debido al gran gradiente de campo u tasas de lentas en la solución, lo que hace que las resonancias de detección del cobalto 59, además los cambios químicos de deltas de cobalto 59 y los anchos de línea, W1 medio en particular, dependen de la temperatura y el solvente, como es el caso con otros metales de transición. Por lo tanto, la interpretación de estos parámetros de RMN requiere condiciones de medición idénticas. La influencia de que la simetría molecular ejerce en los anchos de línea se muestra con las cobalaminas como un ejemplo, según Philipson en 1986, como se observa en la siguiente tabla. En el anión axial simétrico de la dicobaltoalamina, el núcleo de carbonilo C se ve más fuerte que la cianocobalamina neutra. Además, el anión simétrico axial presenta anchos de línea más pequeños. Por lo tanto, los anchos de línea en los espectros de cobalto 59 RMN ayudan en la elucidación de la estructura molecular, siendo un ejemplo la diferenciación entre los isómeros cis-trans de los complejos de cobalto, según Yamansky en 1968. Los cambios químicos delta del cobalto 59 se extienden en un rango de 18.000 ppm. Para el siguiente complejo generalmente se usa como un estándar externo. Nuevamente, la dependencia del cambio químico en el estado de oxidación del metal central es una tendencia general. Sin embargo, existe una superposición considerable entre las diferentes regiones y hay varias excepciones a esta tendencia. Por ejemplo, para este complejo, el siguiente complejo absorbe en un delta de cobalto 59 a menos 2400 ppm, una región espectral típica de los complejos de cobalto, y la resolución para el estándar, un complejo de cobalto 3 ocurre en 0 ppm, como se observa en la siguiente imagen. La importancia del factor 1 entre delta E, ¿verdad?, en el término de blindaje paramagnético emerge de una comparación de valores de delta de cobalto 59 para compuestos del tipo ciclopentenilo cobalto L2.
Contrariamente a las expectativas basadas en las afinidades de electrones de los ligandos, el átomo central está protegido más fuertemente en ciclopentanilo cobalto dicarbonilo que en el ciclopentanilo cobalto C2H42. Parece que las diferentes magnitudes de la energía de excitación media se ejecutan en este caso. Esta conjetura está respaldada por los resultados de los cálculos extendidos de Höckel, según los cuales la brecha homolumo en el primero es 0.3 electronvoltios más pequeña que en la segunda, según Benn 1985. El catalizador real, ¿ok? De CpCO, ¿ok? Se forma en una reacción de inicio térmico, disociación del ligando. Catalizadores precursores de alta actividad que funcionan incluso a bajas temperaturas. Contienen núcleos de cobalto débilmente protegidos, ¿ok? Como por ejemplo ese, a 1176 ppm. El complejo ciclobutadieno, por otro lado, en el que el átomo central está fuertemente protegido, a menos 2888 ppm, es catalizantemente inactivo. Claramente el ciclobutadieno está fuertemente unido al cobalto con un delta E grande y el CpCO, C4H4, no puede iniciar el ciclo catalítico formado por las especies coordinativamente insaturadas. ¿Okay? La magnitud de la diferencia de energía entre los orbitales HOMO y LUMO frontera juega un doble papel importante en la influencia en el blindaje magnético, ¿okay? Para estos complejos a través de la dependencia del delta E y de reflejar la resistencia del enlace metálico. Por lo tanto, además de las correlaciones entre los datos y los espectros electrónicos, según Griffin 1957, se esperaría una relación entre los valores de carbonilo y el comportamiento químico. Tales evidencias se han observado, de hecho, y se pueden ilustrar con un ejemplo reciente, la actividad de los complejos de organocobalto en la síntesis de los derivados de piridina. ¿Okay? Esto según Bonningham y Phillips-Born en 1984. En este proceso, dependiendo del catalizador empleado, se obtienen derivados de piridina y benceno mono y polisustituidos de alquinos y nitrilos para una serie de complejos de cobalto como precatalizadores. Se demostró que su actividad y selectividad correctamente tardía. También por su parte, la quimioterapia y la regioselectividad de estas ciclaciones catalíticas se rigen por la naturaleza del ligando ciclopentanilo que permanece unido al átomo de cobalto. En este caso, también se encontró una correlación entre los datos RMN, ya que la relación de producto, ¿okay?, aumenta con un aumento de blindaje del núcleo. Sin embargo, una interpretación cuantitativa de estos hallazgos es extremadamente difícil. Las correlaciones de los tipos discutidos anteriormente son de alto valor práctico, sin embargo, como indican una forma de búsqueda en el sistema, es extremadamente complicado. Tenemos la espectroscopía de RMN en estado sólido. Ni siquiera una breve discusión sobre la resonancia nuclear estaría completa sin mencionar la espectroscopía de RMN en estado sólido. Como se mencionó al principio, sabemos que se puede aplicar a distintos estados de agregación. Aquí como aplicación en la química organometálica. Aunque aún no se ha considerado como un método de rutina, numerosos estudios han salido a la luz. Una característica distintiva de la espectroscopía RMN de estado sólido es la observación de interacciones anisotrópicas. ¿Okay? Estas interacciones anisotrópicas en soluciones líquidas se promedian debido a los movimientos moleculares rápidos. La información obtenida se acompaña de la mayor dificultad de los experimentos, el análisis espectral y la interpretación. La información adicional que se puede obtener de los espectros RMN de estado líquido son la anisotropía magnética y las interacciones de dipolo-dipolo. En términos generales, se pueden seguir dos direcciones de trabajo. Ya que los experimentos intentan eliminar las complicaciones a través de manipulaciones técnicas para obtener espectros de estado sólido, que en general corresponden a las obtenidas en solución. Espectroscopía RMN de estado sólido de alta resolución. Alternativamente, la medición de la anisotropía del blindaje magnético y los acoplamientos dipolares se lleva a cabo de manera intencional. Ambas variantes requieren técnicas especiales y se remite a la bibliografía de Duer en 1999 para obtener mayor información. ¿Ok? Tenemos entonces que la anisotropía de cambio químico, CSA, es una consecuencia de la distribución de densidad de electrones de baja simetría en el entorno de un núcleo magnético observado.
La implementación de un campo magnético estático produce un campo secundario de protección, cuya dirección no es necesariamente idéntica a la del campo generador. El blindaje es, por lo tanto, un tensor cuyos 9 componentes pueden reducirse a los 3 valores principales que se realizan mediante la transformación del sistema de eje molecular interno apropiado. Basado en la simetría local alrededor del núcleo observado, se distinguen los siguientes casos. Tenemos entonces el primer caso, el totalmente simétrico, que es de tipo cúbico, el asimétrico tetragonal, el axial, que es ortorrómbico. Las designaciones entre paréntesis se refieren entonces al tensor en la espectroscopía RMN, que está relacionada con el tensor que está relacionada con dicha espectroscopía, tanto formalmente en términos de contenido. Ok, y las frecuencias de resonancia de un núcleo dependen de la dirección según la siguiente expresión mostrada abajo. Ok, donde el n es el parámetro de asimetría. Ok, estos términos también definen la orientación de la densidad de electrones en relación con el campo magnético aplicado y la relación entre los parámetros experimentales y los valores principales del tensor es la expresión que observamos al final. Los valores principales reflejan la capacidad del campo magnético aplicado para producir campos magnéticos secundarios de blindaje en la molécula. Como este proceso se describe como una mezcla inducida por el campo de los estados excitados al estado fundamental, la gradación de los valores contiene información sobre la accesibilidad, la separación de la energía delta E de estados excitados específicos en las 3 direcciones espaciales. Esto, junto con las reglas de selección controladas por simetría en la mezcla orbital, proporciona información sobre el tipo y la energía de la electrónica aplicada. Los espectros de RMN en estado sólido generalmente se miden en materiales policristalinos. ¿Okay? Los diagramas de polvo resultantes reflejan el hecho de que las orientaciones de las especies distribuidas estadísticamente son igualmente probables, pero no igualmente abundantes. Los valores principales del tensor de cambio químico se pueden extraer de la envoltura de una sonda estacionaria de la siguiente manera. Idealizando los ganchos de línea de las señales para orientaciones individuales no se consideran. Entonces tenemos acá las diferentes formas, ¿ok?, que observamos hace un instante, ¿verdad? Tenemos entonces la ortorrómbica, que es asimétrica, la axial, que es simétrica tetragonal, y la totalmente simétrica, que es de forma cúbica según la frecuencia. En la práctica, esta forma de línea obtenida experimentalmente se puede ajustar mediante simulaciones por computadora, que proporcionan los valores deseados delta y I. Un ejemplo es el estudio de la anisotropía de los cambios químicos en el espectro de RMN de estaño 119 de estado sólido de los estanilenos sustituidos, según Power en el 2000. El método más importante en la espectroscopía RMN de estado sólido es SP más el Cross Polarization, giro de ángulo mágico. Ok, el estudio de RMN de estado sólido del compuesto organometálico clásico de la sal de 6, que es un ejemplo característico. Las mediciones espectroscópicas de RMN permitieron la determinación de los tensores de cambio químico. El análisis de los espectros reveló que la anisotropía del etileno de cambio químico, delta carbono 13, de etileno disminuye al progresar el estado libre al estado coordinado. Esto está en un incremento con el aumento inducido por la coordinación en la separación de energía de los niveles de energía de etileno, cuya mezcla es de simetría, según Butler en 1992. La importancia de tales mediciones radica en la posibilidad de confirmar experimentalmente los resultados de los cálculos químicos cuánticos de la estructura electrónica de las moléculas organometálicas. Otra aplicación atractiva de la espectroscopía RMN, CP+, es la determinación de la anisotropía de cambio químico de los átomos de elementos principales como carbono 13, fósforo 31, nitrógeno 14, ubicado en la cavidad de iones de agrupación de metales de transición. Y en este caso se puede explorar la simetría de la cavidad ocupada por el átomo respectivo. La simetría de esta cavidad favorece una hibridación específica del átomo y los grupos octaédricos promueven la hibridación. Los grupos prismáticos trigonales favorecen la hibridación sp2 y los grupos antiplasmáticos cuadrados conducen a la hibridación sp del átomo de agrupación de metales de transición, según Heaton en 1995.
Otras conclusiones que se pueden extraer de las mediciones de CSA, ¿verdad? Incluyen la presencia de puentes de metileno y de ligandos de carbonilo, según Hacks en 1991. Claramente estos hallazgos también pueden derivarse del análisis de la estructura de cristal de rayos X, pero esto requiere la capacidad de la disponibilidad de cristales individuales adecuados. En contraste, la espectroscopía RMN en estado sólido se puede realizar en materiales amorfos. Las comparaciones entre la solución de fluido y los espectros RMN en estado sólido proporcionan información sobre las interacciones intermoleculares en estado sólido. Por lo tanto, la determinación de los tensores de cambio de productos químicos revela el número de coordinación y en una especie en la fase condensada. En este contexto, la espectroscopía de RMN CP+, demostró ser especialmente útil para determinar en estaño, para determinar el grado de asociación de óxidos de organados, hidróxido e aluros, según Harris en 1988. Y los resultados complementaron las conclusiones extraídas de la espectroscopía de Mauser. La información estructural también es proporcionada por los acoplamientos dipolares, ya que estos dependen de la distancia. Y cuanto a tales métodos están bien establecidos en el análisis de la estructura de proteínas, ha habido poca aplicación en la química organometálica. A diferencia de la solución de espectroscopía RMN hidrógeno 1, la determinación de los acoplamientos homonucleares juega solo un papel menor en la espectroscopía de RMN CP+, de alta resolución debido a la complejidad de estos espectros. Los acoplamientos dipolares heteronucleares se determinan con mayor frecuencia, y esto es posible en condiciones mediante el análisis de la distribución de intensidad de las bandas laterales giratorias. Esta frecuencia giratoria debe elegirse de tal manera que se promedie la anisotropía de los cambios químicos, pero no la de la interacción dipolo-dipolo. La frecuencia de resonancia del núcleo observado, B igual a un medio, que experimenta un acoplamiento dipolar con un núcleo magnético, C igual a I un medio, sigue la siguiente relación o ecuación o expresión. ¿Okay? Aquí tenemos entonces donde ves la frecuencia de resonancia de B en ausencia de un ángulo impar de acoplamiento dipolar entre el vector y el campo magnético aplicado. Y la constante de acoplamiento viene dada por la siguiente relación, ¿okay? Donde D es igual a la constante de acoplamiento dipolar. En consecuencia, la señal de RMN tiene una forma de línea análoga a la de los espectros de polvos o soluciones vidriosas. La constante de acoplamiento dipolar D se puede obtener de los espectros de RMN en estado sólido de la misma manera que el parámetro de campo cero, que se determina a partir del espectro de un triplete direccional. Ahí tenemos entonces la forma de la línea del espectro RMN en estado sólido de una muestra policristalina en el que el núcleo B sufre un acoplamiento dipolar o núcleo C. Las dos transiciones observadas se encuentran en los diferentes estados de spin, ¿verdad? Y el perfil de intensidad refleja la distribución de frecuencias de las orientaciones del vector relativo en el espectro. Y por último, entonces estos proporcionan información estructuralmente relevante en la distancia internuclear. Estos son enlaces fuertes, especialmente significativos, ya que los átomos de hidrógeno solo pueden ubicarse con dificultad en el análisis cristalográfico de rayos X. Un ejemplo es la determinación de las longitudes de enlace y los ángulos de enlace del grupo de metileno. ¿Ok? Y la espectroscopía RMN en estado sólido también es una técnica prometedora en la caracterización de especies orgánicas unidas a una superficie metálica. Además, el monitoreo de los procesos dinámicos de las moléculas organometálicas en estado sólido también debe mencionarse. Y a menudo la rotación de ligandos conjuntos coordinados con metales insaturados, cíclicos y conjuntos también se activa en estado sólido. ¿Ok? Bueno, este ha sido todo mi seminario. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Hasta luego.